y después compartir. Ujú. Gajes del oficio. Bueno, a los tropezones, alumnos, andamos, pero bueno, así andamos. A ver si empiezo un poquito más de atrás. Habíamos visto, voy a empezar un poquito más atrás, esto, ¿no es cierto? La vibración forzada, amortiguada, como el caso que más se asemejaba a lo que era la vibración de un cuerpo en una situación real. Ya sea un cuerpo absolutamente rígido y estático como puede ser un edificio, una casa, o bien una estructura mecánica, ¿no? Un volante de inercia, un cigüeñal, un vehículo, no sé, tantas cosas. Este caso se asemejaría mucho a este video que nos pasó hace un mes atrás, cuando iniciamos el segundo cuatrimestre, Raúl Nacusi con la vibración del cable. Si lo pueden bajar y analizar, sería este caso. El Q sería la acción del viento. ¿Por qué? Porque estuvo calculado para un Q determinado, pero resulta que el K sobre M varió. ¿Y por qué varió el K sobre M? Porque se depositó hielo en el conductor. Fue así, Raúl, ¿no? Era hielo. Hielo, aumentó el peso del conductor y cuando hay viento, la estructura está calculada para un peso y el peso aumentó. Bien, entonces, ustedes ven cómo el P que tenía, aprovechemos esto para que lo veamos, el P que tenía, o sea, el modo propio de vibrar, que está expresado a través de la forma y del peso del cable, la frecuencia, se modificó, porque se modificó el K sobre el K y el M, la rigidez del resorte y la masa. ¿Está bien? Entonces, el Q, que es la fuerza exterior para la cual estaba calculada, que era el viento, obviamente encontró situaciones favorables para que el omega del viento, que es la frecuencia forzada, ante una modificación del K sobre M, se produjera ese efecto de resonancia en una estructura en donde tenemos en claro la vibración forzada y amortiguada. Y sin embargo colapsó. Acá vuelve a aparecer el fenómeno de resonancia. Por más que las amplitudes de las vibraciones o las elongaciones, como les decía ayer al ingeniero Caballero, no sean infinitos, se entiende que el cuerpo, ya lo vamos a ver bien hacia el final del temita de hoy, cuando las amplitudes son máximas, el cuerpo entra en resonancia. Y acá, en el caso de la vibración forzada, lo van a tener que tener en cuenta a través de lo que es la ecuación diferencial homogénea, que está acá abajo a la izquierda, que aparece el Q por T, en donde el Q tiene en cuenta las condiciones de nuestro sistema masa-resorte. ¿Está bien? O sea, Q es la pulsación o la frecuencia natural que tiene el sistema masa-resorte, porque es la homogénea. Fíjense que dice X sub H. Y la particular es la que le mete el omega. El omega es la frecuencia de la fuerza de excitación o forzada. Entonces, si el omega empieza a parecerse al Q o al P, o como quieran llamarle, ahí va a haber problema. Aunque la vibración sea forzada y amortiguada. Entonces, hemos visto que proponiendo la solución derivábamos dos veces, reemplazábamos, y bueno, como eran funciones trigonométricas, debíamos igualar senos y cosenos, y habíamos dicho de que
aparecen las dos incógnitas, eso me lo habían expresado ustedes, A y B. Entonces yo elegí el método de determinante sustituto sobre principal para encontrar unas y otras. Después la elevamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. Y nos queda este valor que viene, digamos, a reformular y a dejar en claro cómo este valor C, que es una constante que va a ir premultiplicando, a la función periódica, fíjense que está en función de P, ahí aparece en el denominador, y omega. P es K sobre M, y bueno, omega ya vimos que es la frecuencia forzada o de excitación. ¿Está bien? Y tienen la otra variable que lo distingue del resto de los estudios que hemos analizado, que es el épsilon, que es el amortiguamiento. Entonces, en este C tienen metido todo. La frecuencia natural de nuestro sistema masa-resorte, o si quieren llamarle torre de alta tensión con el cable, la omega, que es la fuerza de excitación o forzada, o quieren llamarle la acción del viento, para el caso de las torres que vimos nosotros, y el épsilon, porque inclusive me comentó el ingeniero, yo no sé si lo expresaste y si no sería oportuno, Hugo, pero él me decía, yo no conozco de líneas de media ni de alta tensión, que les ponen amortiguadores, casualmente para evitar estos problemas. ¿Es así, ingeniero Caballero? O sea, hay un épsilon. Exactamente, sí, eso se le coloca un poco para atenuar esas vibraciones debidas al viento. Esto generalmente se utiliza en líneas de alta tensión, en las líneas de 132, y están cerca de lo que son las estructuras. Ustedes lo van a poder observar ahí en los cables. Es como si cuando van ustedes por la ruta 38 hacia el norte, van a ver hacia la derecha que está la línea de 132. Y en las estructuras van a ver, donde llega el cable a cada una de las estructuras, van a ver como debajo en el cable como una especie de T invertida. Bueno, esas son unos pequeños elementos, no recuerdo el material que tiene, por lo cual está compuesto, pero bueno, cumple esa función, ¿no? De atenuar la vibración del cable, de tal manera de que no se produzca el fenómeno de fatiga ahí en el lugar donde estaría agarrado el cable en la estructura. Tienen pensado, fíjense cómo viene toda la mano, ¿se acuerdan lo que es la fatiga? Sí, sí. ¿Cómo la definen a la fatiga de un cuerpo, de un metal? ¿Cuándo Cuando pasa el fatiga? periodo de elasticidad, profe. No, serían deformaciones permanentes. No pierde sus propiedades por el efecto de una fuerza o sea, cuando está sometido a fuerzas constantes y pierde sus propiedades. No sé cómo explicarlo. ¿Y qué más te falta? Está bien, son fuerzas que pueden ser o no constantes, pero son alternadas. Para que haya fatiga tienen que ser alternadas las fuerzas, es decir, tienen que ser cambiar de módulo, no tan solo de dirección y sentido. Ahí viene la fatiga. Claro. ¿Está bien? Luego termina colapsando. ¿Qué es lo que hacemos con una chapa cuando no tenemos una tijera para cortar chapa? ¿Cómo la cortamos? O un alambre. O un alambre. ¿Cómo lo cortamos? Lo doblamos muchas veces. Alternamos la carga, exactamente, y lo fatigamos. ¿Está bien? Esa es la fatiga. Bien. Que viene de la mano con el épsilon. Entonces evitamos la fatiga, la alternancia de la carga. Entonces, ahí en el C tienen metido todo. Por lo tanto, le vamos a meter las fichas, hablando en criollo, a C, porque tiene mucha información. Bueno, aquí yo les traigo a colación directamente lo que es una vibración, un poquito, lo tenía para hacer el repaso, cómo la vibración está amortiguada, porque premultiplica la constante A al épsilon T,
Recuerden que una función simétrica e a la x es lo mismo que es menos e a la menos x. El pseudo período son cosas que hay que irlas viendo porque van a volver a aparecer, el pseudo período, y después hay un decremento que es entre la elongación x1 y x2, fíjense que conforman lo que es el pseudo período, que es el decremento que lo vamos a analizar ahora, que es el decremento logarítmico. Bueno, ahí están las dos ecuaciones que, no confundirse, expresan exactamente lo mismo, son las dos exponenciales, nada más que trigonométricamente el seno de Q por T más phi se puede poner como el coseno de un ángulo menos beta. Acá yo le he querido colocar y hacer un análisis de qué es lo que sé, como nosotros lo calculamos como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, fíjense, es la hipotenusa, y este vector a mí me ha quedado muy grabado cuando estudiaba en mis épocas mozas, electrotecnia. Este vector está rotando, se puede hacer esa misma analogía, este vector está rotando, por lo tanto la proyección sobre el eje de las x es lo que nos va a dar el valor de la elongación. Entonces, el ángulo C de lambda está puesto, fíjense, en este gráfico acá al costado, en función de omega y de P, o sea, de la vibración forzada, omega, y P la propia. Como depende del ángulo en la tangente, ¿no?, del seno sobre el coseno, fíjense que para valores de 0, de coseno igual a 1 y 180, permanece constante, digamos. Pero a medida que los coeficientes de amortiguamiento van aumentando, tenemos cómo varían ellos, el coeficiente de amortiguamiento sobre el crítico, en función de estos ángulos, porque hay que ver qué desfasaje, o tratar, en todo caso, de que la vibración forzada, su frecuencia, no coincida en ningún momento con la natural del sistema. Entonces, este gráfico nos está mostrando cómo puede variar según el estado de amortiguamiento de nuestro sistema, en función de esos ángulos, y cómo puede variar, digamos, la frecuencia forzada frente a la del sistema. Ahí está C, ¿no es cierto? Fíjense, al ser la raíz cuadrada, está expresado de esa manera. A esta expresión es la que la vamos a empezar a analizar nosotros acá. Acá está la expresión completa, entonces, la X homogénea, que sería la primera parte, después del igual, y le hemos sumado la complementaria. ¿Queda claro? O sea, todo lo que está acá en el primer sumando, todo eso, corresponde a una vibración amortiguada. Corresponde a una vibración amortiguada. Sí. ¿A dónde lo vemos a eso? En el épsilon, E a la épsilon, con el gráfico que vimos recién. Y el segundo sumando es la forzada. Por lo tanto, fíjense, ahí está la función periódica, me dice coseno de omega t. Recuerden que omega y t es la frecuencia de la vibración forzada, o sea, de la fuerza exterior, o la que está forzando a que nuestro sistema vibre. Está precedida por una constante. Esta constante, cuando uno la grafica, es desde a dónde va a arrancar la función, en definitiva, trigonométrica, coseno. Bueno, ahí está la explicación que estábamos dando. El primer término es la diferencial de homogénea, o sea, una vibración amortiguada, y por lo tanto las elongaciones van a ir disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. En cambio, la segunda se corresponde directamente con la vibración forzada. La técnica ingenieril en general va a ser de que la primera oscilación de la homogénea o amortiguada sin forzamiento, su frecuencia trate de no coincidir con la frecuencia de la exterior.
En definitiva, ese es el objeto del estudio de las vibraciones. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos las mantengamos a unas de otras, más seguros vamos a estar nosotros de que nuestro sistema no entrará en resonancia. Ahí está la gráfica completa. De lo que es la parte amortiguada y de cómo la vibración resultante, ¿no es cierto?, se encuentra dentro de los límites de la función A por E a la menos T y menos A por E a la menos T. Entonces, si graficamos todo, vemos que la función que va a ir desapareciendo en función del tiempo es la primera parte porque es la amortiguada. En cambio, la segunda parte, que es la coseno de omega por t, permanece porque esa es la función que está dando origen el forzamiento de nuestro sistema. Por lo tanto, esa función se va a repetir en el tiempo. Lo bueno que sirve este gráfico, que no está hecho a escala, sino que es simplemente ilustrativo, es que quiero que vean que según sea cuál sea la frecuencia del nu por t, o sea, de la amortiguada con el omega, habrá situaciones en donde las elongaciones se sumarán y otras en donde se pueden restar. ¿Por qué? Porque la elongación total en ambos periodos va a ser la suma de las dos. Y ahí es donde puede haber serios problemas en la estructura. Entonces, cuando más disímiles sean las frecuencias entre ambas curvas, entre el primer sumando, reitero, y el segundo sumando, mejor o en una posición más segura nos vamos a encontrar nosotros respecto a que nuestro sistema no entre en resonancia. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo más importante? Fíjense, acá tengo x1 de la función resultante y tengo x2. Acá donde se pone de manifiesto también de que no hay un periodo, sino hay un pseudo periodo, porque x1 no es igual a x2. Y si la función es periódica, x1 me dice que tiene que ser igual a x2. Por lo tanto, hay un pseudo periodo. Pero a mí me interesa cuánto decrece la elongación x1 respecto a la x2, porque eso me está dando una idea de cuán amortiguado o no es mi sistema. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a calcular lo que se denomina el decremento logarítmico. Y para calcularlo al decremento logarítmico, lo vamos a considerar como una función periódica. Es decir, hacemos a x1 sobre x2. Fíjense que al denominador le agrego el pseudo periodo tau. ¿Lo puedo simplificar con el de arriba? Y en realidad no, porque el valor del pseudo periodo no es el mismo. Pero como las estoy considerando como funciones periódicas y ese decremento es, digamos, tiene un valor que sí me permite decir de que se está comportando como una función periódica, lo simplifico. O sea, el A' coseno de nu por t menos beta debería ser, en teoría, igual al A' coseno de nu por t más tau menos beta. O sea, más el periodo, porque volvería a repetir su función. Entonces, de esa manera, me queda que el decremento logarítmico, son las exponenciales e a la menos epsilon en el tiempo t1 dividido en e a la menos epsilon t1 más tau, el periodo, o t. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, x1 sobre x2, le doy vuelta a los subíndices, esto ya es álgebra. El producto tiene la misma base y el exponente está sumado, es igual a la multiplicación. Entonces, el decremento logarítmico me queda que es igual a e a la epsilon por t, o tau, como ustedes quieran. Fíjense que es algo lógico.
¿Y por qué es lógico? Porque me dice que la elongación va a disminuir en función de quién? Del grado de amortiguamiento epsilon. Por lo tanto, podré sacar cuánto aumenta o disminuye, depende si obtengo x1 o x2, en función de esta expresión. Entonces, para que nos quede bien en claro, tomamos logaritmo en ambos miembros y nos va a quedar que el logaritmo de x1 sobre x2 es igual a epsilon por t. O sea, la amortiguación por el periodo, que en realidad sabemos que es un pseudo periodo. A este valor recuadrado es lo que se le conoce con el nombre de decremento logarítmico. Y ahí está, les puse el grafiquito en donde ven la relación x1, x2. Habíamos dicho de que la fórmula, la resolución de nuestra ecuación diferencial completa ya, de la vibración forzada, amortiguada, dependía de omega. Y reitero, omega es el valor de la frecuencia o la pulsación de la vibración forzada. Entonces, empezamos a ver cómo va a jugar omega con epsilon y omega con p, porque está todo relacionado. Ahí lo tenemos. Eso ya saben que es seno, ¿cierto? El primer miembro antes de la función periódica. Entonces, C, esa constante que vimos nosotros recién, que era igual a la raíz cuadrada de la suma de las cuadradas de las constantes que nos permitió resolver la ecuación diferencial, es igual a Q sub 0 sobre la raíz cuadrada de P cuadrado, bueno, menos omega, 4 epsilon, etcétera, etcétera. Nosotros queremos averiguar cuál va a ser la amplitud máxima. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la amplitud máxima es el que nos va a dar, como hablábamos recién, qué grado de deformación va a tener nuestro sistema masa-resorte. Y si ese grado de deformación va a ser compatible con el material y los elementos que estamos usando. Entonces, ¿quién nos está metiendo ruido acá, por así decirlo? Es la frecuencia forzada, ya la que viene de afuera. Dicho de otra manera, el viento en la estructura. ¿Qué hacemos? Tomamos el denominador. ¿Se acuerdan ustedes del L'Hopital? La regla, análisis matemático 1. Sí, Sí. ¿Qué decía? había que derivar, sirve para calcular el límite. El cociente hay que arriba y abajo. ¿Y para qué sirve? Sirve para calcular los límites. El límite, a ver, era para levantar la indeterminación, ¿no? Ujú. Si yo lo derivo a eso, al denominador, ¿qué estoy haciendo? El numerador es una constante, Q sub 0 en este caso no lo toco. Pero si derivo el denominador, ¿qué estoy haciendo? Aplicando límite. Sí, pero ¿qué me da la función derivada? La derivada de una función, ¿qué me da? Vamos. Análisis No sé, matemático. una recta, profe. Claro, pero ¿qué es? La ¿No es la pendiente, la tangente? recta tangente. Claro. Bien. Bien. La recta tangente a la función en el punto. Sería lo correcto, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, la pendiente, Bien. la recta tangente. Y si lo igualo a 0, ¿qué estoy haciendo con la tangente? ¿Cómo la estoy poniendo? Horizontal.
Bien. Perdón. Bien, Constante. horizontal, claro. Entonces sé que si hay un máximo tiene que estar ahí, en ese intervalo. ¿Se acuerdan de eso? No. Bueno, lean. La celda igual a 0, a la tangente la pongo horizontal, por lo tanto me aseguro que entre los límites que yo estoy calculando, la función me tiene que dar un máximo, porque la tangente ahí es horizontal. ¿Está? Bueno, eso es lo que hacemos. Derivamos el denominador y lo igualamos a 0. Bueno, el exponente, toda la historia esa, en realidad el discriminante no me interesa, la raíz, 2p cuadrado, no sé, menos omega cuadrado. Anótenlo a lo anterior, ¿no? Lo que estamos haciendo es calculando el máximo de la función c de omega. ¿Por qué? Porque va a ser la máxima elongación con la cual nos va a responder el sistema cuando actúe la fuerza exterior o excitatriz. La derivamos, la hacemos a la tangente horizontal, hablando en términos de análisis matemático, y nos queda esta expresión que está a la derecha, p cuadrado menos omega cuadrado más 2 epsilon cuadrado igual a 0. Volvemos a ver la vinculación entre omega, p y epsilon, nos queda ahí, omega cuadrado es igual a p cuadrado menos 2 epsilon cuadrado, por lo que omega es igual a la raíz cuadrada. Le agrego R porque sé, por la condición matemática que yo he impuesto, que ese omega va a ser el máximo, y le pongo la R de resonancia. Reitero, no significa para nada que la amplitud va a ser infinito como lo vimos en una vibración libre sin amortiguamiento. No tiene por qué ser infinito. ¿Y por qué no tiene que ser infinito? Porque está P y está epsilon. Pero sí sé que ese valor me dará la amplitud máxima. Entonces, la frecuencia, obviamente, bueno, la raíz me va a dar, ¿cuántas raíces me va a dar ahí? Al resolver la raíz cuadrada. Alumnos, pregunto, ¿cuántas raíces me da? ¿O cuántos signos tiene la raíz? 2. 2. Ahí se metió. ¿Cómo va a ser? Sí, lo escucho. ¿Cómo, profe? Sí, dale, Alexis. No, ¿cómo? Porque justo activaron el audio y no lo escuché. Que vos vas a tener dos números. Sí, 2 resultados, sí. Bien. Uno, ¿cómo va a ser? Positivo y el otro negativo. O sea, una frecuencia o una pulsación negativa no tiene sentido. El número en sí. Me quedo con la positiva, ¿no es cierto? Positiva. Perfecto. Entonces pongo que tiene que ser mayor que 0. Y me dice que si P es mayor que la raíz de 2 por epsilon, ¿qué va a pasar? Va a dar positivo. Va a dar positivo. ¿Y cómo va a ser el C? ¿Qué dice ahí arriba? Máximo. Máximo, perfecto, perfecto. Quiere decir que yo, mientras esta inecuación se cumpla, que si P es mayor que raíz de 2 por epsilon, el sistema puede entrar en resonancia, ¿sí o no? Si es muy amortiguado, no. No te fijes todavía, para. Si P es mayor que raíz de 2 por epsilon, ¿el sistema entra en resonancia? Sí. Claro, porque se cumple la inecuación. No estamos viendo, dice, para esta frecuencia la amplitud del sistema será máxima. Y ahí está. Si P es mayor que raíz de 2 por epsilon,
el sistema va a entrar en resonancia. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que destruir esa inecuación. ¿Cómo voy a hacer de que no sea mayor? Haciendo epsilon mucho más grande. Claro. Entonces, en sistemas muy amortiguados, no vamos a entrar en resonancia nunca, como lo acaban de decir ustedes. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ya nos quedamos con que... Disculpame. Es decir, que suponiendo que a ustedes les dan un cálculo y les dice que calculan de un lado de la inecuación, dice, calculan el P y calculan el 2, raíz de 2 epsilon, y se cumple esa igualdad, esa desigualdad de que P es mayor, entonces ustedes dicen, ustedes ya sabiendo que esa condición es que puede entrar en resonancia, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, tenemos que trabajar con el epsilon. ¿Y qué es lo que es trabajar con el epsilon? Y bueno, empiezo a agregarle más amortiguamiento. Entonces, en vez de utilizar un amortiguamiento que sea más chico, utilizo a lo mejor uno más grande. El asunto es que sea más amortiguado para alejarme de esa condición. Y ahí es donde juegan con los elementos. No sé si me entienden. Está perfecto. Sí, ingeniero, sí se entiende. ¿Quedó claro, no es Sí, cierto? profe. Bien, bien, es importante eso. Dicho Bien. más en criollo, ¿Cómo dice? Dicho más en criollo, Está bien, está. Después afinamos el vocabulario, también tenemos que hacer las dos cosas, hablar un poco en criollo y un poco con el lenguaje técnico, pero que quede claro que si el sistema es, cuanto más amortiguado sea nuestro sistema, menores son las posibilidades que entre en resonancia. Claro. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la condición crítica de cumplir P mayor que raíz de 2 por epsilon. ¿Y cómo sé que es un máximo eso? Porque la tangente es horizontal. En el intervalo que estoy estudiando mi función, la tangente es horizontal. Por lo tanto, en el intervalo ese, la función ahí adopta el máximo. Bueno, ahí está la conclusión. Sáquenle una foto, que sea. Sistema muy amortiguado no entra en resonancia. Disculpen, ahí les compartí en el grupo una foto de los amortiguadores que hablaba el ingeniero Caballero. Ah, bien. A ver, déjame que salga. Ah, ¿la están viendo todo? ¿En el grupo? No, sí, está bien. Mecánica. Qué grande, Raulito. Justo ese es un relevamiento que están haciendo los muchachos de trabajo con tensión esta semana. Haciendo auditoría a la transportista, Trasnoa. Justo, bueno, todas las fotos esas tienen problemas, las columnas, ¿no? Justo tienen nido, un aislador roto. Claro. Acá Por eso abajo, van a ver defectos, digamos. no sé, ¿vos la estás viendo, Hugo? Ahí está. Sí, lo estoy viendo. Fíjense que la tercera foto y la última sería esa T que yo le hablaba invertida. Sí. No sé si alcanzan a ver. Ahí les explica un cuerpo y dice apretador a la aleación, o sea, al cable, ese se adhiere al cable. Y fíjense que y al final, y en los extremos están los contrapesos que dice ahí, que son, eso era, no me acordaba, aleación de zinc. Aleación de zinc, exactamente. A ver, seguramente que el tema del zinc debe ser, uno porque es pesado y la otra porque no se oxida. Ahí está, ¿no es cierto? ¿La están viendo ahí? Sí, se ve, profe. Le leo, dice cuerpo y apretador en aleación de aluminio, que debe ser por donde pasa el cable. Exacto. Dice, cable de acero zincado en caliente y contrapesos en aleación de zinc. Exacto. Muy bien, listo. Entonces, fíjense cómo un contrapeso acá, ¿a dónde estamos trabajando?
en lo que estamos viendo nosotros. ¿A dónde trabajamos? ¿En el K y en el M o en la fuerza Q? Colocando estas cosas en el sistema. En el amortiguamiento. Claro, en el sistema K sobre M. Perfecto. K y M, profe. En M. Estamos modificando el K sobre M. Esa relación la estamos modificando para que la fuerza del viento en algún momento no nos cause problemas. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cuál va a ser entonces? Si ya sabemos que para omega cuadrado igual a p cuadrado menos epsilon cuadrado se produce el máximo, reemplazando, vemos que el C máximo es Q sub 0 sobre 2 epsilon raíz de p cuadrado menos epsilon cuadrado. O sea, ahí tenemos el valor del C máximo, o amplitud máxima, o para el caso de una frecuencia de resonancia. Cuando la fuerza excitatriz o forzada sea igual a la raíz cuadrada de p cuadrado menos 2 epsilon cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos analizado cuál es nuestra frecuencia que produce nuestra resonancia. Veamos qué es lo que pasa. Veamos qué es lo que pasa cuando se relaciona lo que estamos diciendo, o lo que acaba de poner muy gentilmente Raúl, omega con P. Reitero, omega, si quieren hacerse la idea, es el viento, que es la fuerza exterior, que sí o sí lo va a hacer vibrar al cable, tenga o no tenga nieve. Lo que pasa es que se combinan cuestiones que hacen que se modifiquen las condiciones iniciales, ¿no? Por eso entra en resonancia. Y P. El P es el nuestro, es el K sobre M. Es el sistema masa-resorte. Y en la realidad es el cable. Es el cable, el conductor eléctrico. Para hacer esa relación, vamos a empezar a abreviar un poco las variables para empezar a tomarlas y poder analizarla, si no, se vuelve un poquito complejo el poder interpretarla. Y se define como ρ a la cantidad de amortiguamiento. Por definición, es igual a 2 epsilon sobre P. Bueno, epsilon ya sabemos cuánto vale. C sobre 2M, recuerden, C es el coeficiente, ese que hablamos ayer, de los amortiguadores, del gas, del líquido, de lo que fuera, C sobre 2M. Si a la expresión la dividimos por P cuadrado, tanto al numerador como al denominador, a la de C, nos queda C en función de omega, nos queda igual a Q sub 0 sobre la raíz cuadrada de P cuadrado menos omega cuadrado, todo elevado al cuadrado, más 4 epsilon omega cuadrado. Esa es la expresión, la dividimos, como decimos, por P cuadrado. Fíjense la forma, porque esto es todo álgebra, más allá de los pasos matemáticos. Fíjense cómo la forma que va tomando es que el denominador empieza a ver dentro de lo que es el signo de la raíz, empieza a ver un cociente entre omega y P, el primero, y entre epsilon, omega y P en el segundo. Q sub 0 habíamos definido como ese valor, cuando empezamos a ver vibración forzada amortiguada.
era la carga máxima, Q sub 0, dividida la masa. Y P cuadrado es K sobre M, es nuestro sistema. Entonces, estas variables que estamos definiendo acá con el épsilon están todas metidas en C. Eso es lo importante, ¿ven? Está C sobre 2M, o sea, el coeficiente de amortiguamiento está metido K sobre M a través de P, y Q sub 0 nos está diciendo cuánto vale, que es una respuesta estática, digamos, porque es la relación entre la carga máxima que actúa, que es periódica, recuerde, dividida la masa. Bueno, trabajándola un poquito, que es lo que mucho no nos interesa a nosotros acá, se puede hacer Q sub 0 sobre P cuadrado, colocando Q sub 0 sobre M. Nos queda de esta manera. Estoy buscando, para decirlo en términos concretos, que la cantidad de amortiguamiento ρ, aparezca en C. Eso es para que no se pierdan, si lo pueden ir anotando, que la cantidad de amortiguamiento aparezca en C. Eso es lo que busco. ¿Por qué? Porque sé que la constante C es la que multiplica, o el factor de amplificación que va a tener la función periódica coseno de omega por t. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, fíjense cómo ha quedado la ecuación, esta que está recuadrada acá abajo, en donde, en función de estas transformaciones algebraicas que la hicimos, digamos, multiplicando y dividiendo, aparece el ρ cuadrado en el segundo término. O sea, aparece la cantidad de amortiguamiento. Y lo bueno, que ahora fíjense, tanto el primer sumando como el segundo del símbolo raíz, aparece el cociente entre la fuerza perturbadora, omega, y la natural del sistema P. O sea, esa es la génesis por la cual hemos estado dando vuelta a todo esto para llegar a que ese valor nos quede en función de la cantidad de amortiguamiento, de la frecuencia de la fuerza excitadora omega y de la frecuencia o pulsación natural de nuestro sistema P. ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, llegado acá, vamos a definir el factor de amplificación, o cuánto se puede llegar a amplificar la situación. Esto también es por definición, ¿no es cierto? El factor de amplificación va a ser igual a X, la amplitud, sobre Q sub 0 sobre K, o sea, el efecto dinámico sobre un efecto estático. Ahí lo tienen. No he hecho nada más que colocar cumplir con lo que dice la definición de factor de amplificación. Nada más que ese cociente le llamo gamma al factor de amplificación. Bien, profe. Fíjense que estamos diciendo con el factor de amplificación, discúlpeme que sea pero tan embromado con estas cosas, pero no quiero que se pierdan con que multiplicamos, dividimos, sacamos la raíz cuadrada, la tangente. Estamos viendo cómo va a responder nuestro sistema cuando sea excitado. Porque estamos haciendo el cociente del efecto dinámico sobre el estático. Es decir, cuando le metamos carga, ¿qué capacidad? Cargas alternadas, ¿se entiende, no? Que tiene una frecuencia o una pulsación. ¿Cómo va a responder nuestro sistema? A esa relación
yo le llamo factor de amplificación. Por lo tanto, C, que era la amplitud que habíamos visto recién, el valor de la constante es Q sub 0 sobre K, o sea, el efecto estático, por gamma. Esta ecuación es muy, muy descriptiva porque gamma nos está diciendo cuánto vamos a aumentar C. ¿En función de qué? Fíjense, de K, que es la rigidez de nuestro sistema, y de Q sub 0, que es la carga exterior. Y esa es la definición. Acá lo tenemos fijo. Q sub 0 sabemos. Nos decía el ingeniero Caballero que se calculan para velocidad de viento, etcétera, etcétera. O sea, sabemos cuánto es nuestra carga estática. Si sabemos cuánto es nuestra carga estática y sabemos cuánto vale gamma, entonces podemos saber cuánto vamos a amplificar. Este es el valor que se va fuera de rango cuando entra en resonancia. El gamma es el que hace de mala madre, digamos. Hablando en criollo para no decir malas palabras. El gamma, que es la expresión re cuadrada, es el que me amplifica la carga estática. Si yo le he calculado para una velocidad de viento, vamos a decir de 100 kilómetros por hora, y la rigidez de mi sistema es tanto, resulta que por acción de la nieve, este gamma, en vez de haber sido calculado para 13, fue a 10. Por lo tanto, C se hizo máximo y la estructura colapsó. ¿Le queda claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Sabíamos que el máximo valor de C se iba a obtener, lo hemos dicho, para la frecuencia o pulsación de resonancia, que puesto en función de la cantidad de amortiguamiento va a ser igual a la raíz de 1 menos ρ al cuadrado sobre 2. La relación entre entre la omega de resonancia y P es esta que está puesta ahí. O sea, para esa frecuencia vamos a producir el C máximo, ¿eh? Bueno, ahí está directamente. Fíjense, si nosotros tenemos un sistema que no es amortiguado, si no tiene amortiguamiento, sabemos de que omega de forzado de resonancia va a ser igual a P y el sistema va a entrar en resonancia. Si omega es igual a P, se va a hacer 0 el primer paréntesis, sí. Y ρ, como es una cantidad de amortiguamiento que vale 0, ¿está bien? Porque es un sistema que no está amortiguado. Entonces, si el sistema no está amortiguado, gamma vale infinito. ¿Y cuánto va a valer C? Y es infinito por un valor de la carga estática, que es Q sub 0 sobre K, vale infinito. ¿Queda claro eso, no? Ahí estamos en un extremo. Nosotros no queremos llegar a eso, para eso ponemos los contrapesos que nos acaba de mostrar Raúl. Por lo tanto, le estamos metiendo, ¿qué? Un ρ, una cantidad de amortiguamiento. Estamos amortiguando el sistema con esos contrapesos. Estamos modificando nuestro K. Entonces, cuando el sistema tiene algún amortiguamiento, por lo tanto, ρ es distinto de 0, háganse caso con los contrapesos, el coeficiente gamma ya no es infinito, sino que toma valores finitos. Bueno, ahí tenemos la de omega de resonancia, perdón, y va a tomar omega R, va a estar en función de la cantidad de amortiguamiento
Rho. Acá son las conclusiones que sacamos cuando ya el sistema tiene amortiguamiento. Dice, cuanto menor sea la frecuencia de resonancia, o sea, omega, menor va a ser el gamma y por lo tanto menor va a ser C. Si ambas frecuencias, omega y P, se aproximan, o sea, cuando omega se aproxime a P, Sí. no pierdan de vista la fórmula de arriba, ¿eh? ¿Qué pasa si omega se aproxima a P? En teoría, nosotros estamos diciendo que nuestro sistema... Que va a entrar en resonancia. Sí, señor. Sí, señor. Y ahí Entonces, va ¿de qué depende? de lo que nosotros pongamos para evitar eso, digamos, la O amortiguación. sea, en la fórmula de Rho, la cantidad de amortiguamiento. ¿Se entiende? Porque Sí. por más que se haga cero el primer sumando, si nosotros tenemos un Rho de manera tal de que podamos amortiguar el sistema, el factor de amplificación vamos a hacer que no sea muy grande. Y si no es muy grande gamma, la carga estática no va a obtener o no vamos a llegar nunca a los valores que sobrepasen el cálculo que se hizo para la estructura. Por lo tanto, cualquier sistema amortiguado para ciertas y determinadas condiciones es probable de que no entre en resonancia. Lo que no quiere decir que vibre, puede vibrar. El problema es que no entre en resonancia. Bueno, esto sale de la matemática. Si Rho vale 0 y gamma vale 1, para la frecuencia de excitación omega sobre P igual a 0, para omega sobre P igual a 0, nos queda que la relación entre omega y P vale raíz de 2. ¿Esto para qué? Porque vamos a determinar ahora la función gamma, o sea, el factor de amplificación gamma, en función de la relación omega sobre P. Y nos da este gráfico. Fíjense, en ordenada está el factor de amplificación y en abscisas la relación omega sobre P. Si recordamos, reitero, que omega es la pulsación o la frecuencia de la fuerza excitatriz y P la del sistema propio natural, nosotros vemos que únicamente para sistemas no amortiguados, o sea, con Rho igual a 0, los factores de amplificación se hacen infinitos. De ahí en más, viene a corroborar todo esto que veníamos diciendo, que cuanto más amortiguado es el sistema, fíjense cómo las curvas van aumentando de amortiguamiento desde afuera hacia adentro, digamos, Rho igual a 0,2, 0,3, 0,4. ¿Qué va pasando con el factor de amplificación? Va disminuyendo. Miren los máximos, como para 0,2 están en alrededor de 3, para 0,3 están en 2,5, para 0,4 en 2, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuanto más amortiguado es el sistema, menores van a ser los factores de amplificación. Si son menores los factores de amplificación, menores van a ser las amplitudes que nos van a dar las cargas estáticas, Q sobre K. El sistema es muy probable de que no entre, no va a entrar en resonancia. Si nosotros tenemos no una estructura estática como puede ser el sistema de la línea de transmisión que está fija, si tenemos un sistema, por ejemplo, un volante de inercia, un cigüeñal o cualquier elemento que está en movimiento, en donde la relación de omega sobre P es variable, es decir, que el número de vueltas varía, en el caso de un motor. En un volante de inercia, por ejemplo, en los motores, pasamos de 0, no sé, a 5.000 vueltas, puede que en algún momento la fuerza de excitación
coincida con la natural del sistema y el factor de amplificación sea máximo. Por lo tanto, las elongaciones para ese número de vueltas van a ser máximos. Lo que hay que hacer es, en una banda cercana a los C máximos, tratar de no hacer trabajar la estructura, porque sabemos que ahí los esfuerzos van a ser máximos. Porque al hablar de elongación, y con esto termino, hablar de elongación, ¿qué estamos poniendo en juego? Trabajo, energía, porque tenemos fuerzas que actúan produciendo este desplazamiento. Por lo tanto, fuerza por desplazamiento es energía. Esa es energía que se pone en juego y que es la que, al ser máxima entre estos valores, nos va a producir daño en la estructura. Entonces, si nuestra estructura mecánica necesariamente tiene que pasar por frecuencias muy cercanas a donde la cantidad, la frecuencia de amplificación es máxima, tratar de que nuestra estructura no trabaje en esa zona. ¿Por qué? Porque los esfuerzos o las solicitaciones en esas zonas van a ser máximas. Claro. ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. Bueno, con esto ponemos punto final al tema de vibraciones. Por lo que estaría concluido y estaríamos en condiciones de hacer el práctico, ingeniero Caballero. Exacto, ya el miércoles arrancamos con el trabajo práctico de vibraciones. Bien. Bueno, Entonces, no se olvide de subir, profe, o de pasar, perdón, por sí, WhatsApp esto o algo. lo subo, sí, quédense tranquilo, mañana ya lo estoy pasando. O al campus, una drama, de alguna de las dos maneras. Bueno, no, al campo lo voy a poner. Bien. Bueno, esto lo hacemos entre todos. Bueno, Era el repaso que estaba prometido, ¿se acuerdan? sí, sí. Los tipos de movimiento que hemos visto en cinemática. Bueno, Hugo, no sé, a partir de ahora vos me interrumpís y vas agregando lo que consideres pertinente y que haga el objeto del trabajo práctico de recuperación. Eso eran, para darles nombre directamente, eran los que habíamos visto, los tipos de movimiento, ¿no? Sí. La traslación pura, la rotación, tanto axial como polar, el movimiento general, que era el que más habíamos puesto énfasis, rotación y traslación, el helicoidal y el plano. En general, nosotros teníamos que la velocidad de un punto para estos tipos de movimientos venía definida por la expresión para el movimiento general de omega vectorial P menos O, ya sea por resolver el determinante o bien resolviéndolo con la aplicación de producto vectorial. En la velocidad de cualquier punto, ¿no? Sí. Ese, claro, para rotación pura. Para rotación pura, sí señor. Acá están los valores de la velocidad del punto, las aceleraciones del punto. Sí. Yo se las pongo a esta porque quiero que la analicen porque hubo problemas con esto, me dijiste, Hugo, Sí. en donde había aceleraciones porque había variaciones en la velocidad angular. Entonces, las analicemos. La aceleración del punto acá es derivada de omega con respecto a t vectorial P menos O más omega vectorial derivada de P menos O. Trabajada nos queda con la expresión de acá de abajo. Acá es donde hay que prestarle atención. Después de aplicar o no para poder resolverla, ¿no?
Sí, Pero si la derivada de omega con respecto a t, si nosotros vemos que omega está variando en dirección, ya hay una derivada. sí, ahí falló Por lo el examen. tanto, va a haber una aceleración. Es decir, que Bien. lo que no tienen que perder de vista, que cuando ustedes están analizando la derivada de omega respecto del tiempo, que es alfa, que es la aceleración angular, no tienen que perder de vista que omega es un vector. Entonces, si un vector tiene punto de aplicación, módulo, dirección, sentido. Entonces, lo que tenemos que averiguar es, si vamos a ver cómo varía el omega, tenemos que analizarlo a todo, no solo el parámetro módulo, no, tenemos que ver cómo varía su dirección. Y ahí eso es lo que no tienen que perder de vista, es decir, omega es un vector, entonces si vamos a analizar el vector, ustedes tienen que poner, cuando vayan a hacer la derivada, que muchos han hecho eso, analizarlo, la derivada de omega respecto del tiempo, no solo tienen que derivar el omega como módulo, sino también el omega como dirección. Y en la dirección tienen que poner en la dirección que tiene, es decir, X y Z. Y ahí donde aparece, cuando ustedes hagan el análisis, o hacen aplicación de la ley de Poisson. ¿Qué es lo que me hace a mí que el versor gire o que cambie de dirección? Eso es lo que tienen que tener en claro, nada más, ¿no? Lo que yo he visto que muchos han hecho la derivada y se han confundido porque ustedes dijeron como el enunciado del problema decía omega constante, ustedes pensaron de que el omega eran constantes tanto el módulo como dirección y sentido, y no es así. Claro, Ese es el análisis que tienen que hacer. claro. ¿Ya? Sí. La que siempre va a existir es la A sub n, ¿eh? Eso ténganlo presente. En un movimiento de rotación pura, A sub n tiene que existir. La que puede ser que no exista es la A sub t, porque si realmente no hay variación de omega, como dice el ingeniero, no tenemos aceleración. Claro. Bien. El estado de movimiento complejo, que es el más general de todo. Acá había como un método clásico, que era determinar el polo o centro de reducción y hacer el análisis de las velocidades de traslación y de las velocidades de rotación. Que Sí. un poco, a partir de esto salió el tema de la grúa, ¿no? Claro. En donde no había traslaciones porque la grúa estaba fija, digamos, pero sí había rotaciones respecto a dos ejes. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Sumar las rotaciones directamente. Pero una rotación estaba produciendo, con respecto a un eje, una variación del momento que está acá, omega. Lo que normalmente se hacía como método, por eso les he puesto esto, recuerden que cualquier movimiento general ustedes lo pueden descomponer siempre en una traslación más una rotación. O sea, yo lo traslado hasta un nuevo punto y de ahí lo roto. Para Claro. eso, la determinación del polo o centro de reducción. Para eso nos sirve. Sí. Como metodología de cálculo, digamos. Y esta expresión que es, acá en vez de la cruz va la B invertida, ¿no? Que la velocidad de cualquier punto es esta. Esta es como el bendito, ¿se acuerdan que siempre hemos dicho? Es Sí. V sub 0, la velocidad del polo o centro de reducción, más omega, vectorial P menos O. Y las condiciones de movimiento plano. Para que el movimiento sea plano, se tienen que dar estas dos condiciones. Recuerden, el plano fijo, el plano móvil, las condiciones que cumplen, omega tiene que ser perpendicular al plano fijo, las velocidades de rotación son perpendiculares, por lo tanto su invariante el escalar es 0, ahí está, para que sea el movimiento plano,
Y lo que siempre hemos dicho, que cualquier estado de movimiento puede ser analizado en un plano paralelo al beta. En un plano paralelo al beta están dadas las condiciones cinemáticas para averiguar la velocidad de cualquier punto. Claro. Para eso necesariamente había que determinar el centro instantáneo de rotación. Acá no hay fórmulas, pero están, ustedes las pueden tener tranquilamente macheteadas al costado y las copian, ¿no? Pero la definición de lo importante es que para que el movimiento plano se dé, se puede estudiar mucho más fácilmente determinando el centro instantáneo de rotación. Entonces, la fórmula que había para resolverlo al centro instantáneo de rotación era la aplicación del estado general de movimiento de un cuerpo, nada más que era igual a cero. Claro, era igual a cero la velocidad. Claro. El invariante escalar era igual a cero, bueno, la velocidad del punto, y nos quedaba directamente omega vectorial P menos C. De allí la importancia de determinar el centro instantáneo de rotación, porque las expresiones y el análisis del movimiento se simplifican muchísimo. Entonces, la velocidad de cualquier punto en un movimiento plano es omega vectorial P menos C. Omega vectorial P menos C. Y listo. Las propiedades que tiene el centro instantáneo de rotación, que es tan importante, tiene velocidad nula, recuerden. Va cambiando a medida que se va desarrollando el movimiento del centro instantáneo de rotación. No gira solidario el sólido. Exactamente, sí señor. Nos describe una superficie reglada, cuando es una recta, una generatriz, y el caso típico es este, ¿no? Recuerden que la variación de la velocidad de cualquier punto del cuerpo respecto al centro instantáneo de rotación es lineal. Ahí está. Varía linealmente porque sale de aplicar la definición de producto vectorial, o sea, el módulo de omega, P, C y el seno de 90 grados, ¿no? Entonces la variación es lineal. Y después, ¿cómo a través de las trayectorias polares podíamos describir este movimiento plano? Habíamos visto cómo haciendo rodar esta relación que había entre un plano fijo y un plano móvil, nos daban dos tipos de figuras. En este caso eran circunferencias, pero pueden no serlo. Recuerdan que para los engranajes pueden ser cónicas, si eran helicoidales, de cualquier forma, ¿no es cierto?, haciendo rodar una sobre otra. Vimos multiplicidad de superficie, de curvas en donde se cumplían. La más sencilla para analizar era esta, la roja, que era la que estaba relacionada con el plano fijo o beta, y la celeste o cian en este caso, que era el plano móvil, a donde se desarrollaba el movimiento. Entonces, haciendo rodar una respecto de la otra, describíamos el estado del movimiento. Y ahí podíamos ver, como acaban de decir ustedes, como el centro instantáneo de rotación va variando instante a instante. Eso, en apretada síntesis, es lo que tienen que saber para hacer el tema del parcial. Un poco de rotación pura, un poco de movimiento general y un poco de movimiento plano. Y bueno, estaríamos... A ver, vamos a dejar de... Ya lo que es práctica, les sugiero que vean